Bienvenidos una semana más a su programa Vidas en Victoria. Es para nosotros una verdadera bendición producir ese programa para ustedes, pero sobre todo saber que ustedes nos están viendo, especialmente a todos aquellos que nos ven fuera de las fronteras de Guatemala. Les recuerdo, este programa es gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria. En el programa de hoy tendremos en expresión artística a una sierva de Dios, Patti Montepec. Veremos cómo con sus manos, que es su arte, ha sabido glorificar el nombre de Dios. Iremos juntos a visitar la asamblea de Mamás en Victoria. En el tema central de hoy, la oración, conoceremos la historia de vida de Elvirita de Toledo. Y para concluir este programa, tendremos el mensaje de la fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Usted está viendo su programa Vidas en Victoria. Ya volvemos. ¿Se ha preguntado qué es la oración? El equipo de producción salió a las calles a preguntar qué es la oración, y esto fue lo que nos contaron. Es la comunicación que yo tengo con Dios, ¿verdad? Y es una de las cuestiones en que uno, pues, Dios es de las cosas en que el ser humano se aferra, pues, siempre ya en un momento dado así de emergencia y todo se aferra a Él. La acción que todos los días debemos realizar todos los seres humanos, agradecer al Señor por ese medio. Y durante el día, pues para diferentes actividades, por ejemplo, para agradecer los alimentos que estamos consumiendo en el día. ¿Ha adquirido usted alguna vez un rosario, un decenario? ¿Se ha preguntado usted cómo se produce o si alguien ha orado por ese artículo? Hoy quiero invitarle a que juntos veamos la historia de Patti Montepec, cómo la Virgen puso en sus manos ese arte y cómo ella, en cada artículo que produce, eleva una oración al cielo. Vamos a verlo. Este es el símbolo de que la luz va a permanecer siempre con ellos. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Patti Montepec, pertenezco actualmente a Mujeres en Victoria. Yo me dedico actualmente a la elaboración de bisutería. Ese es un regalo que la Virgen me dio. Me dedico solamente a elaborar artículos religiosos, décimas, hacemos también septenarios para rezar el Espíritu Santo, hacemos también por los dolores de la Virgen, para rezar el Ángelus, hacemos llaveros, rosarios, lazos de boda, décimas y para los bebés que nacen, que van a nacer, para las despedidas de soltera, para los eventos, para los retiros. Pero fíjense que una de las promesas de la Virgen es que quien propague el rezo del rosario va a ser bendecido. El rosario es una corona de rosas para la Virgen. Entonces son 50 Aves Marías, 50 oportunidades de saludarla, 50 oportunidades de exaltar el fruto del vientre de María, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no busco tanto el bien económico de una décima, pero sí busco las bendiciones del Señor
y la intercesión de María Santísima por mi familia, por mí y por mi negocio. Cuando estoy trabajando, cuando es un pedido especial, entonces ese rosario va con la oración dirigida a esa persona o a esa familia. Cada décima tiene 10 perlas, pero yo he aprendido a no contar las perlas, sino a dividirlas en 3, porque cada vez que tomo 3 perlas es un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando es un lazo de boda es algo maravilloso, porque la palabra del Señor nos enseña que la cuerda de 3 hilos no se rompe jamás. La cuerda de 3 hilos es el esposo y la esposa, pero por supuesto, Dios en medio de ellos. No es un lazo común y corriente, es un lazo que está orado por esa pareja para que el Señor los mantenga unidos hasta la ancianidad, hasta que la muerte los separe, que sean el uno para el otro, que tengan abundantes hijos, que la providencia del Señor nunca les falte. El momento más hermoso para mí fue el momento en que le entregué a mi hija menor en sus manos el lazo que iba a ser utilizado en su boda. Podérselo entregar a ella y decirle, pues esto está hecho con mucho amor para que unas tu vida al hombre que has escogido y que el Señor los una para toda la vida, fue algo muy hermoso. Cuando vendo un producto a alguien que no está tan entregado al Señor, alguien que no está tan cerca de la iglesia, me es un medio de poder evangelizar, porque ellas andan buscando a veces un rosario o una medalla. Entonces a mí me da la oportunidad de decirle, mire, este es un rosario hermoso, pero si usted no lo reza, no va a pasar nada. En el que si usted no tiene fe, no va a pasar nada, solo va a ser un adorno. El rosario realmente va a ser algo en su vida cuando usted lo aprenda a orar. Yo he entendido a lo largo de la vida que Dios nunca me ha desamparado, y yo sé que nunca me va a desamparar. Y con la invitación que nos hace Patti, quiero recordarle, el rosario no es un adorno, es un medio que nos acerca a Dios. Le invito a que lo rece con su familia. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Sabía usted qué es la oración? Se dice que es un conjunto de enunciados que el creyente tiene con Dios. ¿Y usted cómo se comunica con Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuán difícil es ser una mamá de bendición? Hoy le invito a que conozcamos a Mamás en Victoria y cómo ellas se han preocupado en formarse integralmente. Vamos a verlo. Pues Mamás en Victoria nace en un momento de mucha necesidad espiritual en mi vida como madre. Yo soy mamá de una niña con lesión cerebral y en ese momento mi vocación pues se veía con mucha necesidad y yo necesitaba respuestas de parte de Dios y sabía que solamente por medio de Él podía encontrarlas. Entonces empezamos a pensar en un proyecto hermoso que sirviera para que más mamás se formaran, se capacitaran en su vocación y pudieran también ayudar a sus hijos, ¿verdad? El verdadero objetivo de Mamás en Victoria pues es, como somos cuerpo y alma, queremos pues realmente formarnos intelectualmente como mamás. Entonces, en Mamás en Victoria hay una conferencia que es dada por una psicóloga. Al empezar a vivir en pareja y casarse, tienen un periodo de conocimiento que se podría decir es un periodo como la luna de miel.
Es un evento mensual donde realmente aprendemos herramientas, técnicas para formarnos como mamás y también el área espiritual. ¿Por qué? ¿Van a haber discusiones? Sí, van a haber discusiones, pero hay que saber manejarlas. Esos problemas no deben dividirnos, deben de fortalecernos. Porque en la maternidad, pues uno dice, ay, qué lindo ser mamá, pero la verdad es que es una misión difícil que el Señor nos ha encomendado y que si uno no está tomado de la mano de Dios, pues puede ser difícil y una carga en vez de ser una bendición para la vida de cada uno. Que ambos compartan los mismos sueños. Que usted sepa cuáles son los sueños de su esposo y su esposo sepa cuáles son los suyos. Hemos crecido inmensamente el grupo de servidoras que hemos iniciado desde los comienzos del Ministerio de Mamás y creemos que sí podemos aprender, que nuestra vocación la tenemos que afinar, principalmente, por supuesto, de la palabra de Dios y de todos estos conocimientos y herramientas que nos da la psicología hoy en día. El fruto más importante es que acercarnos nosotras como mamás y a nuestros hijos a Dios y educarlos a través de la palabra de Dios. Ha cambiado mi vida. Estuve como una participante más. Conforme iban pasando los meses y los años, todo lo que se escucha, todas las prédicas, las charlas, iban motivándome a tratar de ser una mejor persona, ¿verdad? Una mejor mamá y por ende, pues, una mejor esposa. Me ha ayudado a cambiar, a ver muchas cosas que yo hacía con mi hija sin querer, ¿verdad? Muchas cosas que uno puede dañar con la forma en que se expresa, que habla, o las cosas que puede decir y pueden marcar a nuestros hijos. Entonces, a mí me ha ayudado mucho eso, me ha ayudado mucho a controlar mi carácter. Yo era una persona enojada, pues más que me enojaba, no tenía tanta paciencia, ¿verdad? En ciertos momentos y pues en eso me ha ayudado a mí mucho. Pues yo invito a todas las mamás para que puedan asistir a los eventos mensuales de Mamás en Victoria. Es un evento hermoso en el que aprendemos y formamos con la palabra del Señor. Espiritualmente es de mucha bendición y pues la parte de la formación psicológica que nos ayuda grandemente a tener esas herramientas. Nos reunimos los primeros martes de cada mes en el Hotel Camino Real de 9 a 11 de la mañana, así que las invitamos para que se acerquen y sean una mamá en Victoria. ¿Verdad que sí se puede ser una mamá de bendición? Pero sobre todo, una mamá en victoria. Vamos a un corte y volvemos. Usted está viendo su programa Vidas en Victoria. Santa Teresa del Niño Jesús nos dice que la oración es un impulso del corazón y una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Continuamos. Usted está viendo su programa Vidas en Victoria. Como lo ha visto a lo largo del programa, el tema central de este día es la oración. Y para eso tenemos una historia de vida de una mujer ejemplar, que la oración ha cambiado su vida, Elvirita de Toledo. Acompáñanos a verlo. Misterio de dolor por esas personas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Mi nombre es Elvira Montenegro de Toledo y este día quiero compartir mi testimonio. Yo me casé muy enamorada. Los dos con mi esposo fuimos novios casi 6 años. Después de ese noviazgo largo, muy bonito el noviazgo, nos llegamos a conocer, a comprender, pero no tanto a conocernos de fondo, porque yo sabía que él era una buena persona y lo amaba así como era. Ignoraba que él era una persona que bebía. Pero a los 2 meses de casada, la sorpresa, ¿verdad?, de empezar a venir él todos los días tomado. Fue un alcoholismo que marcó mucho la vida de mi hija, la más grande, que estaba pequeña, 1 o 2 años, porque recién casados el alcoholismo de él duró 5 o 6 años, en el cual ya mi niña, las 2 primeras, pues se daban cuenta de las cosas, de las barbaridades que su papá hacía. Él dejó el alcoholismo, pero a los
3 años de haber dejado de beber, conoció a una persona. Entonces había mal carácter, había maltrato. En ese tiempo estaba joven, un buen trabajo, su sueldo era bastante, empezó a tener ahorros, a darse lujos, lujos de viajes, supermercado, mercado y todo para la otra casa, pero para mi casa no. Yo lloraba cuando yo abría mi alacena y miraba, no tenía nada. Abría mi refrigerador y lo que había era un pichel con agua fría. Les digo, fue difícil. Es duro recordar tiempos pasados, ya olvidados, pero que sirva como para edificar, es lo único. Y para glorificar el nombre de Dios. Entonces empecé yo a buscar al Señor. Aprendí a doblar rodillas. Y la palabra de Dios es muy clara, donde nos dice, si quieres orarle al Señor, entra a tu cuarto y ahí en lo secreto. Empecé a hacer mía esa palabra, la palabra de Dios, y empezaba a clamarle al Señor para que llegara la conversión de ese hombre. Fui a un evento, conocí a Betty, la prédica me llegó muy profundo a mi corazón, pero ¿quién es? Ella es la fundadora de Matrimonios en Victoria. Cuando yo oí Matrimonios en Victoria, mi matrimonio tiene que ser un matrimonio en Victoria. Yo me vine contenta y en la noche que él vino le dije, mira, la invitación para el Matrimonios en Victoria es la cena de aniversario y nos vamos. Yo vi cómo el Señor tocó el corazón de mi esposo. Tuve un gran miedo porque yo parada en la alabanza yo veía cómo mi esposo lloraba. Un hombre que jamás yo había visto llorar en años. Porque lo que yo había visto en él en los últimos años era una prepotencia terrible, un mal carácter terrible. Cuando yo lo vuelvo a ver y lo veo llorando y llorando y llorando, la palabra de Dios y él seguía llorando. En ese tiempo yo no entendí que el Señor estaba haciendo su obra. Y ahí empezó el Señor a trabajar en la vida de mi esposo. A trabajar en él, empezamos a ir a los retiros, a servir en los retiros, a involucrarse más a las cosas de Dios. Y el Señor lo va tomando, a volverlo. Y lo voy a decir porque es cierto. Lo voy a decir. A volverlo un gran hombre, un gran predicador. El Salmo 91 es muy cierto, ¿verdad? Podrá venir tantas cosas. Pero si estoy tomada de la mano de mi Padre, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Definitivamente, Elvirita es un ejemplo de oración. La vida de Elvirita es una vida en victoria. Y para tratar el tema de la oración tenemos a 2 invitados que han sido una bendición de Dios tenerlos acá. Tenemos con nosotros para tocar el tema bajo el punto de vista psicológico profesional. Está con nosotros el licenciado Marco Arévalo, psicólogo clínico. Licenciado, bienvenido a su programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y está con nosotros también para tocar el tema bajo el punto de vista espiritual el hermano Juan Linares. Él es el fundador del Ministerio de Intercesión Betel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias, y quisiera que empezáramos el tema. Quisiera hacerles una pregunta, licenciado. ¿Qué es la oración? ¿Qué podemos decir la oración bajo el punto de vista psicológico? Porque cabe decir, cuando hablamos de oración pensamos en espiritual inmediatamente, pero sabemos que bajo el punto de vista psicológico también ya está muy relacionado el tema, ¿verdad? Por supuesto. La oración realmente es un hecho meramente humano, ¿no? Podemos hacer oración porque somos personas. Y las personas nos comunicamos. Las personas tenemos 2 rasgos inherentes a nuestro ser: la sociabilidad y la relacionabilidad. Y entonces podemos hacer eso, hablar con nosotros mismos, hablar con los demás. Y la oración viene a hacer eso, es un diálogo, es un hablar con alguien, de algo. Esa palabra diálogo es importantísima, ¿verdad? Porque entendemos que diálogo es una conversación entre 2
o más personas, ¿verdad? Que se comunican alternativamente. Quiere decir que no debe ser un monólogo, ¿verdad? Tiene que ser una plática con Dios en este caso, ¿no? Por supuesto, y esa es la condición indispensable para que haya diálogo, ¿no? Comunicación entre dos. Un yo, como suele decirse, que se abre a un tú. El yo que es el de cada uno que está hablando, el tú que es el yo de Dios, que es persona. Y esta es la grandeza de la oración. Pero hay que remarcar, desde la perspectiva meramente humana, la oración es posible porque somos personas, hechos para comunicarnos, para relacionarnos, para amar. Y qué mejor que amar a los semejantes, que amarnos a nosotros mismos, pero también qué mejor que amar a Dios. La oración viene a ser entonces, desde una perspectiva meramente humana, psicológica, diálogo de la criatura con el Creador. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando le hacía la invitación al hermano Juan para que estuviera con nosotros y le decía que el tema es la oración. Él me decía, ok, pero ¿de qué vamos a hablar específicamente? Quiere decir que hablar de la oración no es así como un tema muy específico, es muy amplio, ¿verdad? Sí, el tema de la oración es muy amplio porque realmente, porque podemos, ¿verdad? Primero, viendo un poco lo que el catecismo de la iglesia nos hablan en el 534, en el numeral 534 menciona que la oración en sí es un encuentro con Dios, como muy bien decía el licenciado, pero también es Dios que quiere comunicarse a su criatura. Entonces, cuando él expresaba eso, me vino realmente como Dios es el que busca tener el diálogo con uno. La oración realmente sabemos de que hay muchas clasificaciones, ¿verdad? En un momento de necesidad, hasta hay libros específicamente que guían, ¿verdad? Una oración para que sea de fuerza, de fortaleza, de paz en un momento de prueba, sí. Como también oraciones también por las situaciones de un duelo, ¿sí? Entonces, por eso cuando le mencionaba, sí, el tema es muy amplio. Y también en el área que a mí me toca, pues realmente es un privilegio trabajar, que es el área de la intercesión, ¿verdad? Que es estar, ¿verdad?, de apoyo, ¿verdad?, de alguien que está pasando alguna situación, o también en el caso también que en el grupo tenemos la bendición de estar en parroquias. Entonces los párrocos vienen y nos dicen, miren, necesitamos ayuda para tal misión, para tal actividad. Entonces cuente con nuestras oraciones, con nuestras adoraciones al Santísimo, sí, con toda práctica que podamos nosotros tener por inspiración del Espíritu Santo para poder realmente... Es un acto de humildad, ¿verdad? Porque humildad, sí. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y cuando uno ora, aunque sea una oración de agradecimiento, al final uno siempre pide, ¿verdad? Entonces, esa oración de intercesión, me parece que es un acto de humildad, porque es hacer mis necesidades a un ladito para pedir por las necesidades de otros, ¿verdad? Es más bien tener empatía por la otra persona, ¿verdad? Es decir, ponerme en los zapatos de la persona, y desde ahí, ¿verdad? Entender realmente, ¿verdad? Primero, en la intercesión lo que vemos nosotros es cómo Jesús, ¿verdad? Primero, el primer intercesor, ¿verdad? El Padre de nosotros en el Nuevo Testamento se pone, ¿verdad? Se pone en la brecha, que es una palabra que usamos mucho, decir, se pone en medio entre el Padre y nosotros para tomar nuestros pecados. Entonces, yo digo, ¿verdad? Qué gran signo de amor. Entonces, ese signo de amor nos hace orar por otros, interceder por otros. Una mediación, podría Exacto, decirse. Mediación, sí. Como hoy se dice en informática, ¿no? Un módem. Sí. O sea, está en medio de. Sí. Pero en la oración, en el caso que veíamos de Elvira, justamente creo que hay que destacar un aspecto, ¿no? La oración es personal. Sí. Es la persona que se abre y se entrega. Sí. En la oración como hecho personal es importante también el disponerse a ella. Porque muchas personas piensan que la oración es como un acto de magia, sí, que basta que yo haga unas cosas o diga unas cosas y ya sucedió un hecho. Sí. Es más que eso, por eso lo que destacabas de la humildad, ¿no? Es importante, es una entrega total, es mi ser que se abre al otro ser que se presenta. Yo creo que desde la perspectiva meramente psicológica, la oración es diálogo, y diría yo que es como el primer peldaño del amor. Si amo, hablo. Y hablo con esa persona, o hablo con Dios de otras personas, también, que sería la intercesión, ¿no? El pedir por alguien o por la situación de alguien es también hablar con Dios de otros. Sí. Hay una aclaración que yo quisiera que hiciéramos acá. La gente confunde mucho orar y rezar. ¿Es lo mismo o es diferente? Orar y rezar es lo mismo, ¿sí? La iglesia sí lo ha determinado. Esta división de orar y rezar
la han marcado mucho los hermanos protestantes. Sí. Entonces hay que tener claro que orar y rezar es lo mismo, ¿verdad? Orar y rezar es lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que en una perspectiva también psicológica podríamos decir que en las llamadas oraciones vocales, que son la recitación del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, se da esa dimensión de diálogo en cuanto estoy a través de esta oración recordando esos misterios de fe. O sea, me permiten como situarme. Entonces es valiosa esa parte de la oración. Sí. Pero también está la otra oración que es como más espontánea, más del corazón. Ambas son importantes y es como en el caso de nuestras manos. No podríamos decir que solo una de ellas cuenta. Cuando los discípulos van con Jesús y les dice, ¿verdad, Señor? Enséñanos a orar. Eran judíos expertos en orar, pues, ¿verdad? Y Él les dice, digan Padre Nuestro. Y yo, hablando con un sacerdote, él decía, lo importante acá es que les estaba diciendo, ustedes tienen la capacidad de decirle, papito lindo. Y es una capacidad que tenemos nosotros. Lo que pasa es que lo hacemos repetitivo, ¿verdad? Padre Nuestro, y no ponemos ni atención de lo que estamos diciendo. Lo importante es disfrutar y realmente decirlo de corazón, ¿verdad? Es que Jesús fue el que nos trajo esta verdaderamente relación entre el Padre como papá, porque en el Antiguo Testamento, si uno ve, ¿verdad? Los personajes tenían a Dios como el Señor, el de los ejércitos, como varias imágenes, ¿verdad? Por los diferentes escenarios que vivió el pueblo de Israel, pero en que en el Nuevo Testamento tuvieran, ¿verdad?, la oportunidad de que alguien viniera y le dijera Abba, a Dios. Entonces eso a los discípulos los impactó. Sí. Es el gran mediador, Jesús. Sí. Y nos enseña a hacer eso. El camino al Padre. Sí. Qué importante es entonces. Sí. La misma labor de la Virgen María, ¿verdad? Enseñarnos ese camino, esa conexión hacia el Padre, ¿verdad? Sí. Hacia su Hijo Jesús. Y yo creo que esa es la parte importante de que nosotros tenemos que comprender. Es una oración que nos debe de llevar hacia Jesús. No, y lo más importante es que también, yo les digo muchas veces a los hermanos, Dios usa métodos como el testimonio, ¿verdad? Que se acaba de ver. Dios usa métodos para atraer nuestra atención, ¿verdad? Porque como decía, la parte que a mí me llamó la atención del catecismo de la iglesia es Dios que sale al encuentro, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Él ve que, ¿verdad? Cada uno tenemos proyectos, metas, sueños, pero Dios también como que quiere unirse a Él, ¿verdad? Entonces ve, ¿verdad? Que a veces las cosas uno las está llevando por un lado. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que pongamos nuestro corazón en Dios, en el que todo lo puede, ¿verdad? En el que dijo, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, nada es imposible para mí, le dijo, nada es imposible para Dios, le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María cuando tuvo el momento de la visitación, ¿va? Entonces, todo es posible para Dios, todo es posible para Dios. Entonces, el moverse en fe es algo que nosotros necesitamos y yo sé que cada persona que está viendo este programa está viviendo una situación difícil. Entonces, tengan en ese momento ese silencio, esa pausa en su vida. Y en este momento también reflexiones sobre lo que estamos meditando. Y como el salmista dijo en el Salmo 121, mi auxilio viene del Señor. Entonces, acuda a Él. En este momento ore, deje que también, ¿verdad?, el Señor en su corazón en silencio le hable para que pueda realmente usted sentir la paz y sentir también la luz de Dios, recibir más bien la luz de Dios para que pueda encontrarle una solución a lo que está viviendo en este momento. Muchas gracias. El tiempo se nos ha terminado, pero en 30 segundos quiero hacerles una última pregunta. Dijimos que la oración es un diálogo. Eso quiere decir que Dios habla, responde. Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Cómo? Dios nos habla, pero licenciado, a ver. Bueno, el primer fruto de ese hablar con Dios es la paz, la tranquilidad. Y eso es una primera respuesta. Si es nuestro Padre, nos da esa protección, esa tranquilidad. Pero luego tenemos que saber discernir su respuesta. Y ahí invitaría yo a las personas a que leyeran la Escritura y leyeran los acontecimientos, interpretándolos, buscando ese sentido de lo que Dios quiere. Porque aunque nos habla, no nos quita la libertad. Sí. Y por eso es que no nos da como un manual o una respuesta como tipo recetario. Sí, ajá. Sí, eso es muy importante lo que Él dice, ¿verdad? El Señor, pues, nos permite, ¿verdad? Esta es mi sugerencia, ¿verdad? Esto te invitaría a hacer, ¿verdad? Es muy importante saber que el Señor muchas veces sugiere, ¿verdad? Como usted muy bien dice, la parte de la libertad, si uno decide tomar esto, ¿verdad?
pues el Señor pues se va a manifestar, uno va a ver el beneficio, ¿verdad? Pero si uno también, ¿verdad? Como que pone en duda lo que uno está recibiendo en su corazón, por ejemplo, como el perdón a alguien, y uno dice, no, pero yo a esta persona le quiero decir sus 4 verdades, o le quiero decir lo que, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, no, te llamo a que hagas las paces, a que te pongas de acuerdo, a que, ¿verdad? Yo soy amor, entonces tienes que vivir en amor, en la armonía, ¿verdad? Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, les agradecemos mucho. El tema es extenso y ojalá y podamos tener otra oportunidad de tenerlos como invitados en nuestro programa. Por supuesto. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y a ustedes, estimados televidentes, no olvide, la oración no es un monólogo, es un diálogo. Ya volvemos. El día de hoy queremos invitarle a que visite a Jesús sacramentado. Dios está esperando que hablemos con Él. Visítenlo. El Evangelio según San Juan inicia diciendo en el capítulo 1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. A lo largo de este programa hemos visto el poder de la oración. Ahora le invito a que juntos escuchemos la voz de Dios a través de la reflexión de nuestra fundadora, Betty de Juárez. La vida de oración es importantísimo que la ejercitemos, porque alma que no ora es como cuerpo que no respira. Tenemos que aprender a ejercitar esos músculos metafóricos de nuestra alma para que podamos estar más cercanos al Señor. Cuando oramos, estamos en comunicación con Dios. Es nuestro corazón hablándole a Dios. Y cuando el corazón está enfermo, está triste, abatido, pues muchas veces no se refugia en el Señor y se torna árido, seco. Y no se sienta mal porque en algunos momentos de su vida no pueda orar. Eso nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida estamos secos, sin que pueda salir de nuestro corazón una sola palabra. Pero lo importante es vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. El gran secreto de la oración es vivir esa experiencia de amor con Dios, ese amor tan grande, tan desinteresado que Dios siempre nos ha regalado, un amor absoluto e indefectible con que Dios nos ama. Tenemos la vida de los santos, es un gran ejemplo para todos nosotros. Y por ejemplo, yo quisiera compartir con ustedes lo que dice el Catecismo de la Iglesia, porque la Iglesia, que es madre y maestra, nos anima, nos enseña, nos instruye, nos capacita para que podamos superar todas estas etapas en nuestra vida, que es normal, es natural que haya momentos difíciles en nuestra vida. Y pues la cuarta parte precisamente, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia habla acerca de la oración cristiana. Y en esta primera sección habla acerca de qué es la oración. Y me encanta lo que dice Santa Teresa del Niño Jesús. Dice que la oración es un impulso del corazón. Es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Creo que no importa si hay prueba, si hay alegría, si hay tristeza, si hay necesidad o pues en la condición en la que estemos. La oración tiene que ser como ese brotar de nuestro corazón, ese brotar de nuestra alma para con Dios. San Agustín, sabe que a mí San Agustín me encanta porque él decía que somos mendigos de Dios. Y pues imagínese nuestro Dios tan generoso, ¿cómo no va a querer darnos de esa sobreabundancia de su bondad? Así es que si usted está seco, está árido,
en este momento. Si su oración no brota de lo más íntimo de su corazón, no se preocupe. Tome la Biblia, lea un salmo, medite, háblele con la misma palabra de Dios. Háblele a Dios y verá usted que su oración verdaderamente va a ser eficaz, porque Dios conoce la oración que brota del corazón. Recuerde que de lo que abunda el corazón habla la boca, y a veces nuestro corazón pues lo tenemos enfermo, cuando está ese corazoncito pues angustiado o lleno de basura. Le decía yo a un hermano en San Salvador que los corazones no son basureros, los corazones son el sagrario de Dios, la morada de Dios, y para que esa morada de Dios verdaderamente dé frutos dignos de Él, tiene que estar el dueño adentro. Pero el dueño no estará adentro si hay basura. Así es que una buena confesión, creo que, mire, se siente riquísimo, va al sacramento y deja que su corazón y su alma se refresquen, se limpien. Y entonces ya vaciados de nosotros, podemos hablarle a Dios. Un corazón que ama es un corazón que está dispuesto a hablar con Dios. Y si le cuesta orar, inténtelo. Y a eso es hacer oración. Y en el Catecismo de la Iglesia dice que la oración, decía San Juan Damasceno, que la oración es la elevación del alma a Dios, o a la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Qué es lo que usted más necesita? Recuerde algo, la oración invade lo imposible. Oremos y hablemos con Dios, que le está deseando con una sed inmensa. Dios tiene sed de que usted y yo hablemos con Él. Así es que, ánimo. Empiece hoy su oración hablando como balbuceos, como un bebé, hablando pocas palabritas que salgan de lo más profundo de su corazón. Si son quejas, no importa, ya empezó a hacer oración. Y por supuesto, la oración magistral de Jesús no puede faltar. Oremos el Padre Nuestro. Que el Señor les bendiga. Este mensaje que el Señor nos ha compartido por medio de Betty de Juárez, estamos seguros, ha fortalecido su corazón, así como lo hizo con nosotros. Hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer su sintonía y queremos invitarlo a que nos escriba por medio de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Este es un programa gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria. Lo esperamos a la próxima. Que el Señor le bendiga.